En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre, y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el Rey les dirá: os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Y entonces dirá a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también éstos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos? Y él replicará: os aseguro que cada vez que no lo hicisteis con uno de estos los humildes, tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En estos días se cumplen 5 años, parece mentira cómo pasa el tiempo, desde que se empezaron a aplicar esas medidas anti-COVID que tanto nos afectaron. Las iglesias se cerraron, no había culto público, impedimento de salir y, por tanto, ir a donde quisieras, salvo, recuerdo, si tenías un perrito. Si tenías un perrito podías salir a la calle a pasear. Si tenías un niño no podías sacarle al parque. Medidas, cuando menos, chocantes y muchas veces poco justificadas. Yo recuerdo que cuando cerré la iglesia, porque era obligatorio, hasta que me leí bien el decreto que Pedro Sánchez publicó y entendí que lo único que se prohibía era el culto público, pero la iglesia se podía abrir. Y de hecho, a la semana abrí el templo y durante todo el día el templo estuvo abierto. Un sacerdote o seminarista estaba siempre rezando para evitar robos, lógicamente, y para dar la comunión también a todo aquel que se acercara y, protegido debidamente, la solicitara. Y recuerdo que cuando cerré la iglesia, lo primero que egoístamente pensé fue lo siguiente: ¿qué será de los míos? Y no me refería a la vida de mis familiares o amigos, esa también la puse en manos del Señor, pero me refería al cuidado pastoral de los que pertenecéis a la parroquia. Y el Señor me enseñó durante la pandemia que Él es el Señor y Él es el que cuida y protege a los suyos. A raíz de la pandemia, nuestra evangelización, gracias a la televisión, subió exponencialmente. Miles de personas, hasta llegar a cerca de 1 millón de personas que calculamos que nos ven los domingos. Todos los domingos vienen personas a dar las gracias porque la misa por internet en Magnificat les ayudó a encontrar paz, esperanza y consuelo. Aquello que yo experimenté, ¿qué será de los míos? El Señor me enseñó: yo cuido de los míos, no son tuyos, son míos. Aquello fue una lección de humildad.
de abandono y de confianza en Dios. La pandemia se llevó a muchos amigos y familiares nuestros. Todos tenemos personas que ya no están aquí, que creemos que están con Dios en el cielo, lógicamente, pero también aprendimos a confiar en el Señor, que actúa, aunque a veces nosotros no sabemos ni cómo ni cuándo. Aprendimos a abandonarnos en Él, a confiar en la divina misericordia, a saber que nuestros días aquí están contados, pero que la vida no termina aquí en la tierra. La muerte solo es la puerta que nos da acceso al encuentro pleno con Dios, y la vida continúa, ¿dónde? En el cielo. Y por lo tanto recordemos que el Señor nos va a pedir cuentas. Nos va a pedir cuentas de cómo hemos utilizado, de cómo nos hemos servido de los dones y talentos que Él nos ha dado. Los bienes materiales son dones y talentos, pero también los bienes morales y espirituales. Tu fe está iluminando a otros. La fe que te da esperanza, la fe que mueve tu corazón para amar a los demás, ¿está siendo consuelo para otros? ¿O por el contrario, tu fe es como un tesoro que guardas en tu corazón, como el talento que el rey entregó a uno de sus empleados y que el empleado lo guardó en un bolsillo por temor a perderlo y no dio fruto, por tanto? Y el Señor, cuando volvió y le pidió cuentas, le llamó siervo holgazán y le condenó por no haber invertido bien. ¿Qué hemos hecho con los talentos que hemos recibido de Dios? Hemos intentado que den fruto, llevando paz, esperanza, consuelo al Cristo que pasa a nuestro lado. Con frecuencia el magisterio de la Iglesia nos recuerda que la Iglesia no es una ONG, que nosotros intentamos hacer el bien a los demás, pero no por mera filantropía, que es algo que no está mal, sino que lo hacemos por amor a Cristo, porque vemos en el pobre, en el necesitado, al Jesús que sufre y que nos pide ayuda. Y por eso el Evangelio de hoy concluía con esas palabras: venid benditos de mi Padre, tuve hambre y me disteis de comer. ¿Qué estamos haciendo con los dones y talentos? ¿Estamos intentando que sean consuelo para los que no tienen fe o para los que necesitan también nuestra generosidad personal, nuestra entrega en cuanto a nuestro tiempo y, por tanto, nuestro amor? ¿O por el contrario, solo pensamos en nosotros, viviendo egoístamente, disfrutando egoístamente de los dones que tenemos, sin pensar ni ver la necesidad del que sufre a nuestro lado? La pandemia ya pasó, dejó huella en nosotros, nos hizo confiar más en el Señor, nos hizo ser también más generosos, o por el contrario no aprendimos nada de aquellos días, de aquellos meses. Espero que sí, que el Señor se sirviera de aquella circunstancia para que aprendiéramos a ser más confiados en la gracia del Señor, a saber que la vida aquí pasa, pero que después continúa en la presencia del Señor, y a aprovechar los dones y talentos que tenemos para instaurar ya aquí en la tierra el reino de la paz, del amor y de la justicia, porque el Señor nos necesita para que seamos instrumentos suyos en medio del mundo. Pues que sea así en nuestra vida, que vivamos con alegría nuestra relación con Dios y que esa fe y esa esperanza que Él nos da transforme también el mundo en el que vivimos. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie.